En su momento lo hicieron renunciar, si mal no recuerdo, ayúdame Lucas, Sí, sí, porque por votó algo su, que había no, su votado su esposa. esposa. Sí, sí, creo que no están casados formalmente, Es pero más, pareja. bueno, no importa, pero es más, hace poco le hicimos a ella, ¿te acordás? Sí, claro. Y hasta le preguntamos, ¿cómo estás, Osvaldo? Tanto tiempo, Nancy Pasos te saluda. Hola Nancy, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Bueno, igual no Todo te bien, todo llamamos bien. por eso, no te preocupes. No, no, ya fue, ya pasó Ya está, sí, ya. Mejor prescribió. reírse. Prescribió, exactamente. Sí, Pero es cierto, y cuando nosotros hacemos el listado de cuántos funcionarios se corrieron de la gestión de Milei en tan poco tiempo, vos sos uno de los primeros. Así que sí. está bueno también recordarlo. Bueno, vamos por otra cosa. Ustedes hicieron, a partir justamente del IERAL, que es, digamos, ¿qué es el IERAL? Contale un poco a los oyentes. Ayer es un centro de investigación sobre políticas públicas que lo financia la Fundación Mediterránea, que es una entidad empresarial con cabeza en Córdoba, pero que En tiene Córdoba. sí, sede en varios puntos del país, preocupados, ¿no?, por, por el país y sobre todo, bueno, tratar de aportar para mejorar la calidad de las políticas públicas. En este Eso caso queda claro. también trabajamos con otras instituciones, por ejemplo, en el tema educativo con Argentinos por la Educación, eh, preocupados y ocupados y tratando, ¿no?, de aportar ideas para un tema tan importante y tan maltratado en la Argentina como es la educación. Y vamos a eso porque justamente te llamamos por este último informe que ustedes sacaron. Les hago una conclusión muy chiquita, que es de lo que obviamente va a ampliar y a contarnos Osvaldo Giordano. 19 de las 24 provincias han tenido caídas en la inversión educativa en la última década. Estamos hablando de 10 años vista. El financiamiento educativo provincial muestra una tendencia a la baja y además, 22 jurisdicciones recortaron el presupuesto educativo del 24 respecto al 23. Esto es así, estos son todos datos que dieron ustedes, ¿no, Osvaldo? Sí, justamente con Argentino por la Educación, que ellos siguen, ¿no?, de manera tan sistemática el tema educativo, hicimos este análisis de los presupuestos provinciales, que son los importantes, ¿no?, porque el sistema de educación básica depende de cada una de las provincias, y hay una regla bastante repetida, ¿no?, que en la última década la tendencia ha sido una profundización de la degradación del sistema educativo en términos de financiamiento, y sabemos también lo más importante, ¿no?, en términos de resultados, que los chicos, y hay otros estudios que lo muestran, cada vez desertan más, llegan con mucho más atraso al final de la educación básica, y cada vez aprenden menos, que es lo más grave, ¿no?, que llegan Totalmente. a ingresar a la educación secundaria y, por ejemplo, no entienden lo que leen o no resuelven operaciones matemáticas simples. Entonces, esto es otra arista, ¿no?, de este proceso de degradación, que, como mismo lo señala, es generalizado, no es que se dio en una parte del país o en alguna provincia, sino fue bastante común, ¿no?, con un poco más, un poco menos según la provincia. Y está relacionado, ¿no?, bueno, con el clima general que vive en Argentina, un país que produce menos, que tiene menos empleo, que tiene mucha inflación, que tiene cada vez más pobreza. Ustedes, Eh, Osvaldo, estamos hablando con sí, Osvaldo Giordano del IERAL, que es una fundación digamos, que sustenta la Fundación Mediterránea, justamente. Una de las cosas que están hablando concretamente y que tiene que ver con el nivel educativo, básicamente tiene que ver con el sueldo de los docentes. En el análisis que hacen, hay muchísimas provincias que claramente fueron para atrás también con eso y lo que ha redundado realmente mal en lo que tiene que ver con el sueldo docente es la eliminación del FONIT, que era el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que desde que está mi ley desapareció, digamos, ¿no? Y representaba casi entre el 7 y el 10% del salario bruto docente. Esto es así. sí, es una de las aristas, porque, bueno, en el estudio hacemos un análisis de 10 años, y es un proceso, como te digo, que fue bastante continuo a lo largo de la década. Y en la medida, bueno, en que cayó el presupuesto, el 90% del presupuesto de salario, obviamente que el principal factor que explica la caída en los presupuestos educativos son los salarios. Eh, Insisto, es un proceso que no es muy distinto a lo que pasó en el resto del país, de la economía, ¿no? Los salarios en todos los sectores Sí, cayeron obvio. y en general, bueno, fuimos para atrás en todo. Entonces,
no debería sorprender esto, más allá de que duele, angustia, porque además pensemos que es una hipoteca futuro, ¿no? Que no estemos preparando a los chicos para el mercado de trabajo del futuro, lo Es un vamos a pagar montón. por décadas. Bueno, vos Eh, sabés que ahí, no sé si estás al tanto, pero yo tengo entendido, porque me han llegado muchísimos reclamos, que el gobierno está desfinanciando de manera muy contundente todo lo que tiene que ver con la educación relacionada con lo técnico. ¿Viste? Los colegios técnicos, de los cuales salen desde los matriceros hasta un montón de cosas que obviamente para una Argentina industrialista que está lejos, digamos, de ser el norte del gobierno de Milei, pero digo, lo concreto es que la parte educativa, digamos, relacionada con la productiva, es algo que es fundamental para el desarrollo de cualquier país. sí, no te olvides, ¿no? Que las escuelas dependen de las provincias, por eso, insisto, es algo generalizado y son las 24 jurisdicciones que más o menos muestran lo mismo y que en este marco de degradación se nota más en este tipo, ¿no?, de educación más especializada, más orientada al mercado de trabajo, se hace más visible lo, lo, el mal desempeño, ¿no?, y los malos resultados. Entonces no estamos preparando a los chicos para el mercado de trabajo, y eso obviamente después lo pagamos, ¿no?, en términos de desempleo o de empleos de bajísima productividad, así porque Sí, con las obviamente. herramientas que le damos a los jóvenes no están capacitados, ¿no?, para un trabajo que hoy demandan, ¿no?, las empresas. Y visto del otro lado, ¿no?, nosotros tenemos mucho contacto con las empresas, la enorme preocupación y el enorme problema que es para las empresas de conseguir mano de obra que responda a las necesidades de las empresas. Capacitada, Es una claro, paradoja, ¿no? Por un totalmente. lado hay desempleo y por otro lado hay empresas que no consiguen la mano de obra que necesitan. Obviamente. Y además, tengamos en cuenta que históricamente, si nosotros vamos a hacer un recorrido histórico, cuando una empresa global, una empresa, digamos, que puede aportar su capital a cualquier lado del mundo, va a elegir un lugar para establecerse, el tipo de mano de obra que pueda llegar a conseguir es algo que obviamente está dentro de las cosas que analiza la empresa, analiza el mercado, para decirlo de alguna manera. Históricamente la Sin duda, Argentina era sí, sin duda. justamente señalada como el lugar en donde ibas a encontrar mano de obra capacitada. Era un diferencial a favor. Y con todo esto que vos estás contando, empieza a ser un diferencial en contra, digamos, tal cual lo estás relatando vos, ¿no? Con más de Sí, 10 años de... hace 10 años Argentina era líder en Latinoamérica y no te digo el mejor del mundo, pero tenía, digamos, niveles, los chicos salían con niveles de conocimiento y aprendizaje superiores al promedio de Latinoamérica y eso, como bien vos señalás, era un factor diferenciador a favor, ¿no?, de ser atractivo para empresas, sobre todo empresas de mayor valor agregado. Eso se ha ido perdiendo lamentablemente y este estudio lo confirma, ¿no?, que se ha profundizado en los últimos 10 años, con lo cual esa ventaja la vamos perdiendo. Entonces es mucho más difícil Obviamente. atraer inversiones, sobre todo inversiones que generan empleo. Exactamente. Osvaldo, estamos hablando con Osvaldo Giordano del IERAL, pero quiero sacarte de esto, que es el estudio que ustedes están en este momento poniendo o sacando a la luz, digamos, para hablar del tema educativo en Argentina, y aprovecho tu condición de economista para hacerte una pregunta muy concreta. Para vos, en términos reales, si tuvieras que elegir entre sacar el cepo de la economía como un valor que incentive la inversión extranjera en el país, y hacer una reforma laboral, tenés que elegir una de las dos. ¿Con cuál te quedás? ¿Qué crees que mira antes un inversor extranjero? Difícil pregunta, porque son las dos, ¿no? Yo te Ah, digo que son las dos. En el corto plazo, el tema del cepo, lo que ha quedado el cepo, ¿no?, la imposibilidad que tienen las empresas de ser el mercado cambiario, es muy decisivo porque ahuyenta, nadie, digamos, va a poner plata en un lugar donde te dicen que no puedes salir. Entonces, es un factor que muy es lo desalentador. más Ahora, importante, me queda claro. desde el punto de vista estructural, el tema que hablábamos antes, ¿no?, de la formación de los recursos humanos y tener una buena legislación laboral, es mucho más importante, es algo más estructural, más de fondo, que tiene que más que ver con, ¿no?, con generar oportunidades a la gente, Está sobre bien, pero todo. digamos, cuando estás entrando en una recesión importante, cuando estás entrando, qué sé yo, tenés que elegir una, yo, digamos, me volcaría a lo que más rápidamente te dé resultado.
porque efectivamente, todo lo que... es el que tiene más corto plazo. Pero bueno, en Argentina también el más cometió corto muchos plazo errores. claramente es el cepo. Claro, pero en Argentina muchas veces no hemos quedado siempre en el corto plazo y ahí sí hemos ido degradando otras cosas, por ejemplo la educación o la gestión laboral. Por eso no me animo a decir una u otra. Sí, queda claro, pero a simple vista, digamos, está claro también esto. Osvaldo Giordano, muchísimas gracias. 2 de la tarde, 22 minutitos, linda gente. Tenemos un poco de todo en la Viña del Señor. Sigue